Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un clásico maravilloso lleno de los contrastes que nos presenta el escritor ruso León Tolstoy. Y es que esta obra, desde el mismo título, está llena de varios contrastes. Pero estos contrastes en el pensamiento hegeliano de este autor son un medio para presentarnos el gran problema. Acompáñenme hasta el final para conocer y descubrir cuál es esta su gran preocupación. Se trata de la obra Guerra y Paz de León Tolstoy. Como bien se presenta desde el principio y desde el prólogo, este autor nos va a presentar contrastes, guerra y paz. Pero los contrastes son numerosos y sutiles. Son un rasgo fundamental porque tenemos también los rasgos entre los aristócratas y la gente del pueblo, desde el mismo prefacio. Tenemos contrastes de amor, de cuando se es o no aceptado por la pareja, de la pureza de los sentimientos. Contrastes en la misma vida, porque nos va a mostrar lo que es la diferencia entre la vida civil y la vida militar. Dentro de la misma vida militar, también los contrastes entre la vida de los altos mandos y los soldados. Entre los viejos y los jóvenes. Por la misma guerra, la diferencia entre los valientes y los cobardes. Contrastes entre las ideas generadas por Napoleón y la Revolución con su liberalismo, y los conservadores aristócratas. En fin, son numerosísimos los contrastes que nos presenta, pero todos con un fin, de demostrarnos, mediante esta dialéctica del pensamiento, una grandiosa idea que vamos a comentar al final. La obra está ambientada entre los años 1805 y 1813, en las batallas y las guerras que tuvo Napoleón con Rusia. Y allí también se nos va a presentar los contrastes entre una primera derrota y su posterior desquite o su posterior victoria por parte de los rusos. Uno de los principales contrastes que nos presenta es frente a la guerra misma, ya que nos dice así: así, los soldados que toman parte en una guerra nunca perciben ni entienden el significado de la propia guerra. Se termina la campaña, hay provisiones, vas a Rusia o te alojas con las Pani en Polonia, dicen que se ha firmado el armisticio. Y hay que dar gracias a Dios. ¿Y cómo ha terminado y cuál ha sido el resultado de esa guerra? Son cosas en las que deben pensar aquellos que no han participado en ella. O más adelante: ¡ay, querido mío! ¡Qué cosa más horrorosa es la guerra! ¡Qué cosa tan mala y sin sentido! Pero es inevitable, eterna y una de las mejores armas para que se manifieste la bondad de la humanidad. Habló Pierre. Aquí se remarca todo ese contraste. Me recuerda mucho cuando un filósofo decía que las guerras en Europa se dan entre unos jóvenes que no se conocen debido a las discrepancias entre unos viejos que sí se conocen. Y que al final de la guerra continúan siendo amigos, mientras que los jóvenes murieron en los campos de batalla. Qué maravilloso contraste este de la guerra, porque así mismo nos dice, y es muy cierto, también nos presenta o hace que se afloren los mejores sentimientos, tanto los mejores como los peores sentimientos entre la gente, entre el ser humano. Pero voy a empezar a enumerar varios de los rasgos de contraste donde él nos logra presentar no solamente la vida de los rusos, sus costumbres, sino también todas las diferencias que se dan entre la humanidad. Porque esto que nos presentan los rusos fácilmente es aplicable a la humanidad entera, entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, y en general idealistas y materialistas. Hay una gran variedad de contrastes que muestran los diferentes matices del pensamiento y del ser humano. Uno de los principales se refiere a la Revolución Francesa, cuyo hijo Napoleón presentó para Europa y expandió por Europa las consecuencias. Nos dice así:
Se me revuelve el estómago. Un canalla, un zapatero francés. Rostov se equivocaba. Perigord era miembro de la antigua aristocracia francesa. Osa sentarse sin descubrirse delante de nuestro comandante en jefe. ¿Y después de esto qué? ¿Acaso es que somos unos prusianos para que tengan derecho a tratarnos así? Parece que Pultusk y Previch e Eylau le demostraron que nuestro comandante en jefe es un cualquiera. O en otra parte. En 1809, el emperador Alejandro acudió a Erfurt a entrevistarse otra vez con su nuevo amigo y en la alta sociedad. La sociedad de Anna Pavlovna. Solo se hablaba sobre la grandeza de la solemne cita de los dos dueños del mundo y sobre la genialidad del emperador Napoleón, el antiguo Corso Bonaparte, el anticristo al que un año antes, por manifiesto imperial, excomulgaban por todas las iglesias rusas por ser enemigo del género humano. En la variedad de estos pasajes que les presento se muestran muchos contrastes. Por ejemplo, el de la misma revolución, donde se muestra la figura de Napoleón como aquel pequeño burgués o como aquel paria de la nobleza que conquista los altos mandos, que conquista Europa. Y por eso hablan despectivamente de él, como alguien que no hace parte de la nobleza. Pero no solo allí. En el otro pasaje, donde se nos habla cómo los rusos denigran a los prusianos, se ven esas contradicciones del ser humano, donde discriminan a una población, pero no quieren ser ellos discriminados por otros. Mostrándonos esas ironías, donde la discriminación es casi una cadena. Eso se ve enormemente incluso entre inmigrantes, donde los mexicanos son discriminados por los norteamericanos, pero los mexicanos discriminan a los guatemaltecos, a los nicaragüenses y a otros de Centroamérica. Por eso me gustan todos los contrastes que nos presenta el autor. Y aquí el genio de Tolstoy nos presenta también otro contraste, y es cómo las ideas y la percepción del poder va cambiando. Porque al principio Napoleón había sido discriminado por Corso, pero cuando ganó el poder, ahora sí era el gran amigo de Alejandro. Y el autor después nos va a mostrar que cuando pierde el poder, se va a volver a dar otro cambio en la percepción. Qué maravillosos contrastes nos presenta. Normalmente nos gusta hablar de las claves para leer los libros, de las claves para entender una obra. Si se pudiera hablar aquí de claves, creo que esa sería la clave, los contrastes. No sé por qué a lo largo de la obra, pasaje tras pasaje, ejemplo tras ejemplo, me presenta contrastes y más contrastes. Aquellos que hayan leído la obra, déjenme en los comentarios qué tan de acuerdo están con la identificación de esta clave. Como les decía en el inicio, parece que el pensamiento dialéctico del autor ve todo a través de los contrastes. Tenemos contrastes entre hombres y mujeres, entre diferentes rasgos de pensamiento, o como acá, en el mismo ejemplo que nos presenta de los dos personajes, donde explica uno y otro como una relación dialéctica, como unos opuestos. Nos dice así: en este enfoque de la vida, su amigo Andrei eran contrarios hasta la extrañeza. Pierre siempre habría querido hacer algo. Consideraba que la vida sin un fin razonable, sin lucha y sin actividad, no era vida. Nunca había sabido hacer lo que hubiera deseado y simplemente vivía sin hacer mal alguno a nadie y complaciendo a muchos. Por el contrario, el príncipe Andrei desde muy joven consideraba que su vida estaba acabada y decía que sus únicos deseos y objetivos consistían en llegar a vivir el resto de sus días sin causar mal a nadie y sin estorbar a sus más íntimos. Y en lugar de ello, sin saber por qué, se entregaba con tesón en cada asunto, atrayendo a los demás a la actividad en cuestión. Como les digo, el pensamiento del autor está siempre pendiente de esos contrastes. Aquí nos presenta a dos protagonistas que son antagonistas. Primero, uno mismo, cuando piensa en sus deseos, es el contrario de sus deseos y su realización y la realidad. Y aquí él nos presenta de forma dialéctica a los dos personajes, donde uno es el antagonista de otro, demostrándonos así la profundidad de su dialéctica. Pero esta forma de presentarnos los contrastes no es solamente un fin en sí,
no es solamente para ejemplificar lo que sucede, para mostrarnos en su maravillosa prosa cómo es la vida de Rusia desde distintos ángulos y desde distintas historias de vida. No, tengamos presente que tiene un fin y es presentarnos su gran problemática, la que más adelante les expondré. Espérenme hasta el final. Por lo pronto quisiera mostrarles otras sutiles diferencias, otros sutiles contrastes para maravillarnos de todo ese proceso dialéctico que nos quiere presentar. Nos dice así: delante suyo escuchó descargas lejanas que en el fresco aire de la mañana se escuchaban en intervalos de 2 o 3 disparos, lo que les hacía ser similares a una trilladura infructuosa y que no inspiraban ninguna sensación desagradable ni horror. Eran sonidos alegres. Él también nos presenta en estas imágenes de la guerra esos contrastes entre un paisaje alegre y la tragedia posterior de la guerra. Y los contrastes también están en los pensamientos, en la vida interna de los personajes, como acá. Decididamente no tenía ningún motivo para llorar, pero estaba a punto de hacerlo. ¿Por qué razón? ¿Por su anterior amor? ¿Por la princesita? ¿Por sus desilusiones? Sí y no. Había una terrible contradicción entre algo infinitamente grande e impreciso que habitaba en él y algo estrecho y corpóreo de lo que él mismo estaba constituido. Eso era lo que le atormentaba y le alegraba durante el canto de Natasha. De nuevo presentándonos todos los posibles matices de las contradicciones, de los contrastes, aquí íntimos en nosotros mismos cuando vivimos nuestra vida, en los paisajes como lo veíamos en el de la guerra, en las mismas ideas por las cuales estaba luchando, entre las ideas de la Revolución Francesa y la aristocracia. Pero vamos a ver también que por el propio tema de la guerra vamos a tener también los contrastes frente a la valentía, frente al valor, como acá. De nuevo, como en el puente sobre Lens, no había nadie entre el escuadrón y el enemigo, y entre ambos, separándoles, se encontraba esa extraña línea de desconocimiento y temor, como la línea que separa a los vivos de los muertos. Todos los soldados percibían esa línea, y la pregunta sobre si cruzarla o no y cómo hacerlo les agitaba. Y más adelante, llegó ese instante de vacilación moral que decide la suerte de la batalla. ¿Escuchará esta desordenada multitud de soldados la voz de su comandante o después de mirarle correrán lejos? La vacilación moral que decide la suerte de una batalla se inclinaba evidentemente a favor del miedo. Me gusta cómo a lo largo de la descripción de las batallas, tan minuciosamente y poéticamente representadas, nos presenta también esos rasgos distintivos de la valentía, esos contrastes de las actividades, de las acciones humanas. Y justamente en esas contradicciones podemos hacer las referencias, como en otro video les compartiré para que no se haga este tan extenso, esas referencias con la roja insignia del valor, esta maravillosa imagen donde nos muestra a los soldados en esa línea donde se marca la diferencia entre la acción valerosa y el miedo y la cobardía. Pero él nos va a presentar que muchas veces, sin importar cuáles fueron los motivos, el resultado va a ser diferente. Algo que ya habíamos destacado en uno de los cuentos de Amado Nervo, porque también nos va a presentar los mitos del éxito, aquellas mentiras oficiales que se propalan con el fin de engrandecer a la nación o con el fin de buscar un objetivo preciso en la política. Por eso nos dice así: adoptó de nuevo el tono anterior de usar valentón y animándose les contó acerca de sus andanzas en Scherengraben, exactamente como cuentan las batallas los que han tomado parte en ellas, es decir, como les gustaría que hubieran sucedido, como lo han oído de otros narradores, como fuera más hermoso contarlas, no exactamente como han sucedido. Rostov era un joven sincero, él no hubiera dicho nunca una mentira intencionadamente, y en su intención, al comenzar el relato, estaba a contarlo todo tal como había sido.
pero imperceptible, involuntaria e inevitablemente para sí, cambió a la fantasía, el embuste e incluso a la vanagloria. ¿Cómo podía él, destruyendo sus ideas preconcebidas, contar algo de hecho completamente diferente? O bien no le hubieran creído, o aún peor, hubieran pensado que el mismo Rostov era culpable de que a él no le hubiera sucedido lo que habitualmente sucede en los relatos de los ataques de caballería. Me parece que esto que nos presenta aquí el autor es magnífico, porque logra mostrar y desenmascarar las historias, los mitos del éxito, las historias mentirosas oficialmente que se cuentan, y no solamente a nivel oficial, sino también cada persona en su dilema interior. Es posible que lo presente de esa manera por muchos motivos, pero él lo desenmascara, poniendo aquí también incluso las motivaciones, porque también se pone en tela de juicio esa credibilidad. Algo que ha analizado en lo que he llamado los mitos del éxito, porque normalmente en las historias de autoayuda, de crecimiento personal, se le achaca, como acá, la responsabilidad a cada quien. Entonces se puede decir que si no se es valiente, si no se hace que se cumplan los sueños, es por culpa de cada uno y no por la realidad. Y me gusta mucho aquí en lo de la valentía porque remarca lo siguiente. Sabía que ese relato contribuía a la gloria de nuestras armas y por lo tanto había que aparentar que no se dudaba de él. Y así hizo. Me gusta mucho ese contraste porque con todas las historias que hemos hablado en Madera de Héroe, el Adiós a las armas de Hemingway, se ven esos rasgos en cómo la valentía tiene una función social y en este caso una función política para lograr y exponer la grandeza de la nación. Y por eso se propalan esas historias de valientes para inspirar también a otras generaciones, pero hay que tener presente que esas historias no siempre son u ocurrieron como se contaron. Y aquí ya me va llevando al objetivo, a la gran preocupación que nos presenta Tolstoy. Y es precisamente en este movimiento dialéctico, va a rechazar los anteriores héroes similares a los de la Ilíada y la Odisea, para presentarnos a los héroes reales, a los soldados, porque él quiere exponer todas las mentiras que Napoleón en su propia propaganda muestra frente a lo que pudo ser la realidad de las batallas, para presentar el gran dilema de la historia. Vamos aquí adentrándonos a esa su gran preocupación, la historia. Aquí nos dice así de la historia, una visión particular. El fatalismo es tan comprensible en el contexto histórico como incomprensible resulta en los seres individuales. No en vano las palabras de Salomón, el corazón del zar está en la mano de Dios, se han convertido en un proverbio. El zar es un esclavo de la historia, un acontecimiento casual y tiene menor libertad de acción que el resto de las personas. Cuanto más poder, cuanto mayores vínculos con otras personas, menor es la libertad. Y más adelante, no se actúa por uno mismo como lo hacen los maestros, artistas o pensadores que son libres, sino como el coronel, el zar, el ministro, el esposo o el padre que no son libres, que está sujeto a las leyes instintivas y sometiéndose a ellas con ayuda de la imaginación, inconscientemente fingen su libertad y de una innumerable cantidad de causas convergentes de cada fenómeno accidental, eligen aquellas que les parece que justifican su libertad. Aquí radica el meollo del asunto. Nos presenta a la historia bajo el determinismo histórico. Si bien entramos aquí en las profundidades del pensamiento filosófico, donde nos objeta el libre albedrío de las decisiones individuales, vamos a ver ese determinismo donde nos dice que el flujo histórico se da casi sin libertad y por eso va a eliminar a los genios, va a eliminar a los héroes. Nos dice así: ni la voluntad de Alejandro, ni la voluntad de Napoleón, ni la voluntad de los pueblos, y aún menos del sistema continental, el duque de Oldenburgo, o las intrigas de Inglaterra, sino la innumerable cantidad de circunstancias convergentes de las cuales cada uno podía ser llamada causa, llevó aquello que debía suceder a la guerra, la sangre, y todo aquello que repugna al ser humano y que por tanto
no puede provenir de su voluntad. Maravillosamente nos empieza a mostrar aquí algunas de las particularidades en contra del progresismo, porque se había pensado bajo la Ilustración que todo era raciocinio y que si tomábamos las decisiones bajo la razón, llegaríamos a la realización de todas las virtudes. Pero él nos muestra que hay razones ocultas, hay sin razones que mezcladas con todo lo accidental redundan en situaciones que no necesariamente ni nos llevan al progreso ni están enmarcadas dentro de la voluntad de alguien, de alguno, y mucho menos la voluntad de Dios o esa gran providencia. Y por eso vemos aquí que todos los contrastes que nos presentó son un medio, son esa mayéutica socrática donde nos presenta los contrarios para de forma hegeliana presentarnos esta nueva construcción de la historia. Por eso remarco que el pensamiento de Tolstoy es profundamente dialéctico y hegeliano. Nos presenta estos contrastes y por eso luego aflora una nueva realidad, un nuevo concepto. Él quiso exponernos todas las mentiras que normalmente se venían dando frente a los valientes y a los genios como Napoleón, a los que se achaca todo el devenir histórico, para mostrarnos que no son solo ellos, que ellos casi que son unos esclavos del fatalismo histórico, de la historia, para desembocar en hechos que comprenden a la humanidad en su totalidad y no a individuos o a genios como ellos. Y vamos a ver que exponiendo o queriendo desenmascarar a los héroes épicos, él va a crear a estos otros héroes nuevos. Plantando y aceptando la batalla de Borodino, Kutuzov y Napoleón actuaron involuntaria e irracionalmente, y los historiadores, ya a la luz de los hechos, presentan intrincadas demostraciones de la previsión y la genialidad de los jefes militares, que de todos los instrumentos involuntarios de los acontecimientos mundiales eran los más esclavos y los más involuntarios. Qué maravillosos pasajes nos presenta. Realmente creo que aquí muestra esa su gran preocupación por la historia y los genios, porque los va a destruir. Nos va a presentar aquí la antítesis de lo que son los Aquiles, los Héctores, que normalmente en la historia de Occidente quiere ensalzar y quiere representar. Y él aquí destruyéndolos, los va a generar de una forma diferente. Porque en esa dialéctica hegeliana, destruyendo a los seres individuales, nos va a dejar en la modernidad con las ideas generales, con los pueblos, con aquellas naciones que, inspiradas por algunos de sus representantes, van a ser los reales héroes, no Napoleón, no Kutuzov, no van a ser esos movimientos geniales, sino todo ese torrente subterráneo dentro del gran río de la historia, que son los que forjan la historia. Creo que allí radica esa su gran preocupación y lo magnífico de esta maravillosa obra, que con todos esos contrastes nos va a generar estos héroes. Porque es muy curioso que desecha a los grandes héroes, a los Napoleones, pero sí nos va a presentar la dialéctica de sus héroes. Estos héroes no tan grandiosos y geniales, pero que están en la vida diaria. A Pierre, a Andrei, con sus dialécticas y sus cambios en sus vidas, para representar el mayor objetivo de la vida de todo ser humano, y es la felicidad. Me parece que allí se nos presentan, a través de todos esos contrastes, lo magnífico de la obra de Tolstoy. Y por eso nos mostraba de alguna manera que la vida en sociedad también es un campo de batalla, que acaso no esté marcado con grandes fechas, pero sí en las historias personales de cada individuo. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. De verdad que los animo a leer esta maravillosa obra y por supuesto que me dejen sus comentarios sobre esta mi interpretación. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.